Hola, hijas de Internet, bienvenidas al segundo episodio de esta serie Resistencia Colectiva Defendiendo la Privacidad Digital, en la que buscamos reflexionar sobre la importancia de entender cómo funcionan las plataformas digitales y los incentivos que están detrás de ellas, el rol de la privacidad y la protección de datos personales y algunas lecciones y acciones que otros países están tomando para garantizar la privacidad de la información y la protección de nuestros derechos humanos. Hola, Mon, qué gusto estar por acá de nuevo. Y bueno, recordar que este episodio del podcast de Hijas de Internet ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea y en colaboración con Artículo 19, Oficina Regional para México y Centroamérica. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Hijas de Internet y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. En el episodio anterior exploramos un poco cómo las grandes plataformas digitales operan bajo el capitalismo de vigilancia, un modelo donde nuestra información y nuestros datos son la principal moneda de cambio, y hablamos un poco cómo las empresas de tecnología concentran poder y pueden modelar nuestro comportamiento, comprometiendo nuestra privacidad y autonomía. Desde Hijas de Internet creemos que la solución pasa por la gobernanza, como hablamos en el episodio anterior, y la pregunta central es cómo podemos alinear los incentivos de las empresas tecnológicas y desarrollar regulaciones que protejan nuestra privacidad y derechos humanos sin restringir otros derechos fundamentales como la libertad de expresión. Y en este segundo episodio queremos hablar sobre cuáles son los modelos de gobernanza digital que existen en distintas latitudes y qué lecciones podemos aprender de ellas. Con esto no buscamos una solución definitiva, no estamos haciendo recomendaciones de cuál es mejor, sino que queremos analizar cómo los países abordan este reto desde enfoques algunos más individualistas y otros modelos más colectivistas. Y para esto tenemos una invitada especial. Ella es nuestra amiga Neri Sampieri, experta en derechos digitales y tecnología. Muchas gracias, Neris, por acompañarnos. ¿Puedes presentarte y contarnos un poco sobre ti? Es un gusto, hijas, hijos, hijes de Internet. Qué episodio tan más entretenido vamos a tener hoy. Soy Neri Sampieri, analista de políticas públicas para Access Now y también le hago de todo para hablar sobre temas de derecho y tecnología. Es un gusto estar con ustedes. Neris, estamos muy contentas de que estés otra vez en el podcast porque ya estuviste aquí una vez Eres nuestra primera invitada que participa dos veces en Hijas de Internet. y Es contando. es Y para mí un contando. honor estar entre ustedes y como dice Mon, y contando porque espero poder compartir este y otros espacios, por supuesto. Bueno, pues para empezar la discusión nos gustaría partir por preguntarte sobre qué es la gobernanza digital y por qué es importante justo hablar de gobernanza en este contexto. Al día de hoy, las personas conocemos muchas plataformas digitales, no solo las redes sociales, sino también las aplicaciones de mensajería, también las plataformas de servicios de streaming, también tenemos dispositivos como lo son nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestras tabletas, todo ese conjunto, tanto de infraestructura que son los cables, los metales, los fierros, como lo es lo que vemos a través de las pantallas, es lo que nos permite al final del día interactuar en la esfera digital. Pero muchas veces el cómo funcionan estas interacciones ni siquiera intervienen los gobiernos. En un primer momento surgió el www, surgieron las computadoras y los gobiernos no estaban involucrados de ninguna manera. ¿Qué fue lo que sucedió? Que las autoridades de cada uno de los países han tenido que intervenir de diferentes maneras a partir de ciertos fenómenos sociales. Por ejemplo, desde la comisión de hechos ilícitos, que puede ser el fraude, la suplantación de identidad, hasta el definitivamente ponerle imposiciones de competencia a las propias plataformas digitales. Muchas gracias, Neris, por este contexto sobre qué es la gobernanza digital. Y yo te quiero preguntar cuáles consideras que son los principales retos en torno a la gobernanza digital. Uno de los principales retos es la fragmentación de las interacciones digitales. El carácter de la interacción digital es global. Cuando se despliegan estrategias digitales
cuando se crean nuevas regulaciones, en muchas ocasiones lo que hace es fragmentar lo que hay en Internet o en los espacios digitales y, por ejemplo, en lugares como países de África o la India, no se puede tener acceso a contenido que forme parte de las personas que somos parte del colectivo LGBTIQ+, o en algunas otras regiones, pues ni siquiera puedes tener acceso a plataformas que no sean las autorizadas por el Estado. Por el otro lado también tienes que últimamente gobiernos autoritarios o de extrema derecha quieren vender que es una especie de libertad absoluta y que en esta libertad absoluta puedes publicar lo que sea, puedes difundir lo que sea, lo cual también es una falacia, es una mentira y es una forma de manipulación para permitir que discursos hegemónicos, discursos dominantes, discursos racistas, machistas, discriminadores, puedan proliferar sin tomar en cuenta que pueden tener impactos negativos como lo es un daño real e inherente a una persona o un grupo de personas. No hay derecho a la libertad de expresión si todo es libertad de expresión, hasta los discursos que promueven la violencia y que pueden terminar en el daño físico de una persona o un grupo de personas. Y eso ya no es libertad de expresión, eso ya es poner en riesgo a una persona o un grupo de personas. Entonces, ¿cuáles son los principales retos en torno a la gobernanza digital? Los extremos. El extremo de llegar a una fragmentación por todos lados y el extremo de que no se le diga nada a las empresas y a los particulares. Claro, y creo que aquí un ejemplo muy claro que ayuda a ilustrar estos grandes desafíos de gobernanza y de regulación, que ya vamos a empezar como a desmenuzar un poco, es el caso de Meta tratando de integrar inteligencia artificial a la Unión Europea, ¿no? Como contexto, en 2023 Meta lanzó un asistente con inteligencia artificial para integrarlo a sus servicios y esta herramienta se implementó en la mayoría de los países, en Latinoamérica, por ejemplo, pero no llegó a la Unión Europea debido a la regulación de datos personales. Y pues justo aquí ya entramos en el modelo regulatorio de la Unión Europea, que tú eres súper experta en eso porque literal estás estudiando una maestría en eso. Y quería preguntarte si nos puedes compartir cuáles son las consecuencias de este tipo de regulaciones, tanto positivas como negativas. Tal vez voy a empezar diciendo que es una pena que mis profesores no hablen español y escuchen lo inteligente que soy en estos espacios, pero fuera de eso, Como Sofía Vergara. soy la Sofía Vergara de los derechos digitales. Sí. Creo que este caso de Meta y la interacción de sus servicios con sus asistentes de inteligencia artificial es muy interesante porque, como ya lo mencionabas, la Unión Europea tiene lo que se considera el estándar regulatorio más elevado en protección de datos personales, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, y que casi todo el mundo lo conoce como el GDPR. El GDPR pone estándares muy importantes, pero también pone multas. Y no solo pone multas dentro de la ley, sino que ya han habido procesos en los que se les sanciona a las empresas con multas muy importantes por la violación de los derechos de protección de datos personales. Este estándar en su momento ha sido implementado a veces a conveniencia por parte de las empresas porque dicen, me es más fácil aplicarle a todos mis usuarios el mismo estándar que hacer una diferenciación por región. Pero va a haber veces o va a haber escenarios en los que no es conveniente para el negocio, para el producto, como lo es en el caso del despliegue de los servicios de asistencia de inteligencia artificial que interactúan con el propio ecosistema de Meta. Perdón que te interrumpa, pero creo que justo eso es muy importante porque por un lado tenías en la Unión Europea esta pregunta abierta de tú deseas que tus datos sean utilizados para entrenar modelos y en la Unión Europea tú puedes decir que no, mientras que en Latinoamérica no tienes esa opción, ¿no? Entonces al final hay como consecuencias muy directas de este tipo de disparidades en la regulación. Claro, totalmente. ¿Y por qué fue eso? A mi empresa no me convenía proteger a todas las personas con el mismo estándar. Me conviene más usar los datos, explotar los datos del resto del mundo que no está protegido. Muchas veces las grandes empresas van a ir a llorar que esto inhibe la innovación. ¿Pero cuál innovación? Son las mismas empresas compitiendo por los mismos espacios en los cuales el producto
eres tú. Entonces, eres tanto el producto como quien les genera todo este revenue, quien les genera toda esta cantidad de datos que necesitan para poder entrenar a sus sistemas, poder usarlos y poder venderte cosas, poder generar un negocio a partir de tus interacciones, de tus dinámicas de consumo. Entonces, este es un ejemplo sumamente interesante de cómo al final del día hay personas que tienen derechos de primer nivel y literalmente el resto del mundo. Pero el resto del mundo hay que ponerle un asterisco porque Brasil hizo un trabajo extraordinario presentando también quejas ante sus autoridades de que el uso de estos sistemas de inteligencia artificial en la aplicación de mensajería era una violación de protección de datos personales. Y entonces en Brasil se tuvieron que esperar también para hacer este lanzamiento. Hay que ver cómo se resuelve al final del día esta situación, pero Brasil lo peleó, sociedad civil en Brasil lo peleó y creo que es algo que tal vez nos falte en el resto de América Latina, que es, no queremos una fragmentación del Internet, no queremos una fragmentación de la tecnología, no queremos desincentivar la innovación, pero lo que sí queremos es la protección y la garantía de nuestros derechos. Muchas gracias, Neris. Y justamente el modelo entonces de la gobernanza de la Unión Europea, que es lo que hasta ahora llevamos platicado, pues va hacia la protección de los derechos y de los datos personales. Y también muestra lo que hablas de la fragmentación, pues es que puede impactar en la disponibilidad de ciertas tecnologías cuando en algunos territorios se puede o no se puede. Ese es uno de los modelos. Sin embargo, existen otros modelos como es el de Estados Unidos que otorga a las empresas de tecnología gran libertad para gestionar sus propias plataformas y este enfoque plantea dudas sobre el impacto que puede tener en la privacidad, en la transparencia, justo en la competencia. Entonces, Neris, yo te pregunto, ¿qué caracteriza este modelo de autorregulación estadounidense y cuáles crees que son las principales ventajas, pero también las desventajas y los retos que vienen con un modelo de regulación que le apuesta más como a la total libertad en comparación con otros enfoques? Como recapitulando, ¿qué es lo que hay en Europa? En Europa la estrategia digital tal vez comienza con la aprobación del GDPR, pero también está acompañada de, al día de hoy, dos regulaciones clave: la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales. Vamos a pintar una tablita mental. Y en la tablita mental vamos a comenzar a comparar a Estados Unidos, que es uno de los referentes globales por excelencia, a la Unión Europea, y vamos a ir diferenciando qué es lo que cada uno tiene o no tiene. Y vamos a profundizar con los impactos en Estados Unidos. La Unión Europea ya vimos que tiene un reglamento general de protección de datos personales que busca proteger los datos de las personas en estos espacios digitales. ¿Estados Unidos tiene algo así? No. Lo más cercano es una ley local que tienen en California que se le trata de parecer, pero la desventaja es que a diferencia del GDPR, que aplica para todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos no tiene ninguna ley federal. Luego tenemos la ley de servicios digitales o la DSA. La DSA lo que trata de hacer es moderar el contenido dentro de las plataformas digitales para evitar contenido nocivo a través de la imposición de responsabilidades proactivas a las empresas, la habilitación de mecanismos de que los usuarios puedan denunciar contenido que pueda ser nocivo y las aplicaciones, una vez teniendo conocimiento, lo tengan que retirar, pero lo que busca también es habilitar mecanismos claros y transparentes de apelación. Entonces, a lo mejor te remueven el contenido, pero tienes tus mecanismos para apelar. Y otro elemento importante que tiene la DSA, de alguna manera, es que se le ve como la antagonista de la sección 230 de la Communications Decency Act de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice la sección 230? No hay responsabilidad para las plataformas por el contenido que es generado por sus usuarios. ¿Qué es lo interesante aquí? Que la DSA adopta un modelo regulatorio contemplando cómo está el Internet a partir de los 2020. Por si nos escuchan en el 2030, estamos hablando de los 2020. Pero esto también es interesante, ¿por qué? Porque la sección 230 es de antes de los 2000. Entonces,
es para una ley que procuraba cuidar el contenido principalmente pornográfico o no decente dentro del Internet porque estaba a la alza, pero no podían responsabilizar a tu proveedor, a tu host, a tu GoDaddy. No podían imponerle a GoDaddy que estuviera revisando todos los www. Y ver qué es lo que publicaba cada uno de esos sitios de Internet. Entonces, no podían imponerle una responsabilidad a estos intermediarios, por ejemplo, los servicios de hosting, para que estuvieran monitoreando todo el contenido. Así que lo que se aprueba es esta ley, la sección 230 en su particular, para no responsabilizar a los intermediarios por lo que alguien más decidió publicar o no publicar. Entonces estamos hablando de dos regulaciones que quieren moderar el contenido de formas muy distintas y de periodos diferentes en la historia del Internet. Y luego tenemos la última, que es la Ley de Mercados Digitales o la DMA, que lo que trata es, necesitamos del sistema de competencia económica para evaluar cuál es el estado de la competencia entre las plataformas digitales. Pero resulta que las plataformas digitales no siguen el mismo modelo de negocio convencional. Entonces tenemos que crear una ley de competencia económica especialmente dirigido a los servicios digitales, entendiendo cómo funcionan sus modelos de negocio y en los 2020 en los cuales ya hubo una acaparación de redes por parte de ciertas plataformas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Va a identificar qué plataformas son gatekeepers o aquellos que acaparan el mercado digital. ¿Y qué es lo que dice Estados Unidos? Estados Unidos no tiene ley y por excelencia su modelo de competencia económica cree en un modelo no intervencionista. Hay que dejar que el mercado se regule solo. Entonces, haciendo esta comparación de los diferentes modelos, nos encontramos también ante una disyuntiva, porque el resto del mundo se encuentra en este tablero de ajedrez en el cual tiene que ver hacia la Unión Europea, en el cual también tienen que ver hacia Estados Unidos, en el cual también tienen que ver incluso hacia modelos regulatorios como los de China, en los cuales se tiene un control absoluto por parte de los estados y tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. Sí, y justo creo que tocas un tema muy importante en el sentido de lo que está sucediendo con ciertas plataformas como X que están teniendo un poco como de poder dentro del gobierno de Estados Unidos, en el que pues se cuestiona un poco este modelo de libre mercado, ¿no? O de autorregulación, porque al final no podemos obviar que todo esto son equilibrios de poder. Y por ejemplo, ¿no? Cuando también Estados Unidos está pensando en banear TikTok, etcétera. O sea, como estos modelos de gobernanza también reaccionan a intereses geopolíticos que no necesariamente responden al libre mercado, ¿no? Si lo pensamos como una forma muy crítica, tal vez eso aplicaba a finales del siglo pasado, pero por cómo están ahorita las cosas y están desarrollándose las cosas, todo indica que nos estamos moviendo hasta un tipo de oligarquía, ¿no? Totalmente, Mon. El cómo se están dirigiendo las situaciones al día de hoy nos dejan ver también una cosa muy clara. Este modelo de negocio de las plataformas digitales ya no corresponde únicamente al sector privado, está completamente inmerso en el sector público y tras todo lo que ha pasado con las elecciones en Estados Unidos, en las cuales se vuelve a elegir a Donald Trump, en las cuales Elon Musk, el dueño de X, de Starlink y de otras empresas de tecnología, ocupa un papel relevante dentro de la campaña y ahora también dentro del gabinete de Estados Unidos, nos deja ver que las sospechas eran ciertas. Las plataformas digitales tienen una incidencia en cuestiones tan importantes como la democracia. Hace algunos años lo veíamos y lo cuestionábamos mucho, sobre todo después del escándalo de Cambridge Analytica, que efectivamente se cuestiona cuál fue el impacto de Cambridge Analytica en que Donald Trump llegara a lo que fue el primer término de su presidencia y ahora la intervención y el apoyo de las plataformas de tecnología a la campaña y al gobierno de Donald Trump y en retribución, incluso en comunicados oficiales de Meta se ha contestado que con el apoyo del presidente Donald Trump van a hacerle frente a los gobiernos que intentan regularles. Por ejemplo, la Unión Europea. Ponen de ejemplo muy claro a la Unión Europea, pero también es un mensaje de intenten meterse con nosotras
y van a vérselas con Estados Unidos. Sí, justamente por eso creíamos importante que el primer episodio, digo, si alguien no lo ha escuchado, les pedimos que lo escuchen. Queríamos hablar del modelo de negocios, porque justamente cuando ves que atrás de todo esto hay negocios e intereses de particulares, pues entonces deja de perder tanto la neutralidad, y no solo como que pienso que yo también en algún momento me la creí que las redes sociales eran neutrales, pero ahora ni siquiera hay una idea de aparentar que lo son, ¿no? Abiertamente, justo como estos dices, estos comunicados, estas líneas directas de cómo las empresas o los dueños de estas empresas abiertamente tienen relaciones directas con políticos. Sí, y en este tablero geopolítico nos hace falta como analizar este tercer modelo en el que podemos incorporar en general a los BRICS, ¿no? Estos países inicialmente compuestos por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que también tienen su propia forma, como ya lo comentaste, Neris, en el caso, por ejemplo, de China, de entender la regulación y la gobernanza digital de alguna forma, desde limitar la influencia de estas grandes plataformas estadounidenses que justo hablamos de que representan ciertos intereses políticos estadounidenses, hasta el desarrollo de su propia infraestructura. ¿Nos puedes compartir de que súper brevemente, justo para entender cómo estas tercera parte que no hemos cubierto del tablero? ¿Qué nos puedes decir sobre los BRICS? Los BRICS son una cosa divertidísima porque nos traen otro concepto muy interesante sobre la mesa: soberanía digital. Y la soberanía digital, países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, sobre todo Rusia y China, lo que dicen es: quiero depender lo menos posible de empresas extranjeras. Quiero necesitar lo menos posible de otros países. ¿Esto puede ser realizable? La respuesta es sí, pero depende de a qué costo. Por ejemplo, en casos como el de Rusia, es el aislamiento total de un país con las cuestiones extranjeras, con lo que sucede en el resto del mundo. Pero al final del día, este nivel de soberanía, pues hay países que son más y menos dependientes. China también es uno de los países más independientes en cuanto a su soberanía digital, lo que quiere decir que van necesitando menos de otros países, no solo en temas de lo que yo veo en la pantalla, sino también en temas de infraestructura. ¿Qué tanto necesito de otros para mis cables, mis fierros, mis ventiladores, mis recursos para desplegar estas tecnologías? Entonces, este índice de independencia tiene muchas capas, desde los recursos naturales, los cables y fierros, y lo que las personas vemos en la pantalla. Brasil es un excelente ejemplo porque nos trae más a lo que necesitamos discutir, que es América Latina. Y creo que Brasil es uno de los países que llevan la batuta o que llevan de alguna forma el liderazgo cuando estamos hablando de soberanía digital, sin aislarse del resto del mundo, pero también diciendo: yo soy un país, yo soy independiente, yo tengo mis leyes, y si tú quieres hacer negocios conmigo, tienes que seguir mis leyes. Y eso nos traía un escándalo que da para otro podcast, que fue lo que en su momento el pleito entre Elon Musk, X, contra Brasil, literalmente. Muchísimas gracias por la promoción, Iris, porque en uno de los podcasts de esta temporada vamos a hablar con Camila Leite de justamente este caso de Brasil. Estamos muy emocionadas por eso, espérenlo muy pronto. Justo creo que ahí también tocas un tema muy, muy, muy importante sobre la forma en la que los países están tomando el hecho no solamente de las plataformas digitales, sino del desarrollo de la tecnología. También vimos en la reunión en París, ¿no?, como la Unión Europea también tiene un interés muy importante, sobre todo con la inteligencia artificial, que ahorita pues es el auge, sobre desarrollar pues sus propias inteligencias artificiales. Tenemos lo mismo con China. Al final, el interés de los países es, al parecer, de alguna forma, ser líderes en su propia tipo de tecnología, y creo que aquí hay algo muy importante que es cómo garantizar que las personas usuarias al final, porque nosotros estamos en medio, ¿no? Al final nuestros datos son lo que está alimentando todo esto, y cómo garantizamos que tengamos opciones y que podamos decir, bueno, pues no voy a utilizar X porque yo sé que utilizan mis datos de esta forma, o no voy a utilizar cierta inteligencia artificial. O sea, el hecho de poder tener opciones, de alguna forma nos puede asegurar a las personas como poder tener opciones y tener como un campo parejo de alguna forma.
no solo tener opciones, sino que además estas opciones puedan comunicarse entre sí. Porque ¿qué es lo que pasa? El modelo económico de las plataformas digitales es tan bueno que cuando tú quieres publicar una foto de tus vacaciones, lo haces en una red social y sabes que le va a llegar a todo ese grupo de personas que tú quieres que le llegue, a esa red de personas. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, que ya conocemos, tienen una red tan amplia que el hecho de que tú, Montserrat, decidas salirte de esa red, te va a pasar el costo a ti, porque la que no se va a poder comunicar vas a ser tú. Ahora veámoslo, por ejemplo, en medios de comunicación o sociedad civil. A lo mejor no estamos de acuerdo con lo que ponen en, seguiré diciendo Twitter, en Twitter, pero si me voy a Blue Sky, que ahorita Blue Sky está más poblado cada día, entonces les invito a usar Blue Sky, pero... Gracias a Internet ya abrimos nuestra cuenta de Blue Sky, síganos, ahí vamos a estar publicando y también vamos a desaparecer de Twitter. Vamos a dejar esa tierra de nadie que es Twitter. A lo que voy es que estas redes, estos mercados son tan perfectos que te pasan el costo a ti como persona usuaria. Y aquí entra un elemento que yo quiero estudiar más, que yo quiero discutir más, que es la interoperabilidad. Regulaciones, por ejemplo, y esto viene en la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, no tan desarrollado como a mí me hubiera gustado, pero obligaciones legales de que las plataformas cumplan con un piso fijo de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor yo estoy publicando desde Blue Sky, pero lo va a leer la gente de Threads, que nadie usa tampoco creo. Luisa sí lo usa, perdón. Yo sí lo uso. Yo sí me fui de Oh, Twitter desde hace muchos años, como desde el 2021, 2022. Era. imagínate qué bonito que tú estés usando Threads, que Mon esté usando Mastodon, que yo esté usando Blue Sky y que podamos ver lo que cada una publica desde la plataforma que más le da la gana. Y más Hay allá de eso, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, yo quisiera salirme de una red social, por ejemplo, de X, poder tener mis datos y tener el control de mis datos y no decir como Claro. los desaparezco, se los dejo al poder de Elon Musk, ¿no? Y poder como llevarlos hacia la red social que tú consideres mejor. que es la portabilidad de datos. Entonces, el tener servicios que sean interoperables, que exista portabilidad efectiva de tus datos y que existan estándares para que es como, uy, ¿qué crees? Mi base de datos no es interoperable con esa otra base de datos. Entonces, tus datos en realidad no sirven. Pierdes. Es como, bueno, vamos a ponernos un poquito más técnicas, más técnicos y vamos a discutir obligaciones a las plataformas para hacer o que se abran las puertas a la interoperabilidad, la portabilidad de los datos, siempre respetando derechos humanos, no porque tengan que ser servicios interoperables vas a quitarle privacidad a las personas, pero buscar alternativas a nivel técnico para hacer eso una realidad y para poder combatir esta acaparación del mercado. Entonces, existen alternativas y yo creo fuertemente que América Latina puede ser un espacio para verdaderamente innovar con un enfoque en derechos humanos. Pero por eso digo América Latina. No digo Brasil, no digo México, no digo Perú, digo América Latina como parte de un mercado completo. Y si tomas todo lo que es el mercado económico de América Latina, van a tener miedo porque es un mercado con mucho dinero. Yo justo te quería preguntar como qué aprendizajes de toda esta tabla mental que nos hiciste hacer, ¿crees que México y ahora América Latina, me encanta que más bien lo llevemos a América Latina, podríamos tomar como modelos de gobernanza? México está pasando por momentos muy interesantes pero extraños, en los cuales estamos en medio de una transición de gobierno, aprovechando la gran cantidad de reformas que se están haciendo dentro del país, reformas que invariablemente se van a tocar, es a la de transparencia y acceso a la información y las de protección de datos personales que impactan frontalmente con todo este tema que estamos hablando. Entonces, antes, por ejemplo, de proponer otra ley de inteligencia artificial, además de los 20 millones de proyectos de ley que ya hay, de las iniciativas y que en realidad no avanzan. O un proyecto de ley para regular las plataformas digitales. Es como, bueno, vámonos a lo básico, vámonos a ver lo que sí ha funcionado y dentro de las cosas que han funcionado está proteger los datos personales
y el acceso a la información pública. Entonces, es un espacio para que México pueda retomar aprendizajes, pueda retomar una gran cantidad de cosas que se han logrado y que no se han logrado y llevarlas a la práctica en un diálogo latinoamericano. Es como, no regules por regular. Escucha a los múltiples actores que han estado involucrados y posteriormente también dialoga con países que están en una situación parecida a la tuya. Dialoga con Brasil, que también está viendo estas regulaciones. Dialoga con Chile, dialoga con el resto de lo que es América Latina y creo que es una oportunidad para que los cambios que está haciendo ahorita México puedan ser a su favor. Entonces, así como están estas posibilidades de hacer algo bien, están las posibilidades de hacer algo muy mal. Entonces, yo sería un llamado a quienes toman este tipo de decisiones a escuchar. Neris, muchas gracias por la clase de hoy. Pienso que podemos subtitular el episodio para que se lo compartas a tus profesores. Y gracias por aclararnos muchas dudas, por compartirnos conceptos que yo de verdad no traía ni por aquí. Y me parece muy importante y me gustó muchísimo este llamado a América Latina y también este análisis sobre México, porque es verdad que estamos pasando por momentos complejos. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar el día de hoy. Neris, no sé si quieras hacer un comentario final. A veces hay regulaciones que no se pueden evitar, pero por ejemplo, lo que hoy sabemos que se va a regular, que es protección de datos y acceso a la información y transparencia, así como hacia dónde va o hacia dónde está caminando nuestro poder judicial, creo que es importante que voltemos a ver qué nos ha funcionado como país, qué es lo que ha funcionado y no ha funcionado en otros contextos y que al final del día escuchemos mucho lo que otros actores tienen que decir, sobre todo siempre atendiendo a un enfoque de derechos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Neris, otra vez por estar aquí. Gracias, Hijas de Internet, por acompañarnos y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @hijas de Internet y que en la descripción del podcast pueden encontrar las referencias que utilizamos para el programa. Nos vemos en la próxima.